dirigiéndose al potro de tortura no como un líder tribal, sino como el sumo sacerdote más cercano a Dios. El contemplaestrellas preguntó qué pasaría cuando muriera. Rak estaba en silencio. Él tampoco estaba seguro. Las criaturas contaban historias diferentes. Durante los últimos años, los hombres lagarto de mejillas negras habían estado librando grandes batallas y morían guerreros. Sin embargo, Rak no podía entender a dónde iban las almas de los muertos. En los funerales, rezaba para que fueran a un buen lugar, pero no había forma de saber si realmente habían ido a un buen lugar, al menos no hasta que él mismo muriera. ¿A dónde iban? Estaban soñando porque estaban dormidos. Tal vez el sueño eterno. Tal vez tenían un sueño eterno en el que no sabían quiénes eran, ni por qué estaban allí y no podían averiguar nada. Stargazer parecía preocupado y también se convirtió en Rak. Le preguntó si también pensaba que después de la muerte les esperaban pesadillas eternas. Un poco indeciso, respondió que no estaba seguro. Tampoco estaba seguro de por qué se creía digno de responder a la pregunta. Por su parte, el contemplaestrellas tenía sus propias ideas al respecto. El dios insecto azul les había salvado cuando estaban perdidos, y por eso creía que les guiaría incluso después de la muerte. Después de expresar su especulación, preguntó a Rak si sus pensamientos eran diferentes de la voluntad del dios real. Este se quedó pensando un rato, aunque no sabía la respuesta exacta a esta pregunta. Le pareció que tenía toda la razón. Por lo tanto, respondió que no se equivocaba. Después de todo, el dios insecto azul que les había guiado todo el tiempo anterior, les había guiado y ayudado cuando se enfrentaban a dificultades. Seguramente seguiría guiándoles después de la muerte. Al curarse de esto, el miraestrellas preguntó a Rak con expresión un tanto satisfecha cómo creía que sería el lugar al que iría después de la muerte. También preguntó soñadoramente si empezaría con ellos de pie ante su dios y saludándole torpemente. Tras oír esto, apareció humo en el Rak Space. Luego respondió que probablemente no sería tan aburrido. Rak se cruzó de brazos y añadió soñadoramente que, en su opinión, allí iba a haber un espacio enorme. Así podría corretear por una hierba verde todo lo que quisiera, un espacio en el que cada vez que diera un paso, se oiría un ligero crujido y la punta de su cola se deslizaría agradablemente por la pradera. Además, también debería haber una gran roca en la que descansar cuando te sientas cansado, y también un cielo azul, mucho cielo que uno pudiera mirar sin detenerse. Stargazer trató de visualizar la imagen que el estante le estaba describiendo, una sonrisa en su cara. Mientras seguía montando el cuadro, preguntó a Rak qué tiempo haría allí. Él respondió que siempre tendría que ser agradable y soleado. Sin embargo, después de pensarlo un segundo, añadió que probablemente no, porque no sería divertido si todo fuera igual. También añadió que estaría bien que hubiera un río. Stargazer miró hacia arriba y dijo que le gustaría tener una casa donde poder descansar. Sin embargo, no debía ser la tienda en la que solía vivir antes. Al fin y al cabo, una tienda de campaña evocaba asociaciones de mudanza. Él quería un hogar robusto y acogedor en el que pudiera instalarse y disfrutar de las vistas de Old Beauty. El Stargazer también era un guía, por lo que Rak lamentó no saber antes cómo se sentía el hombre. Sin embargo, el miraestrellas no tenía nada en contra de su anterior modo de vida. Después de todo, había encontrado el lugar donde su corazón se había asentado, y mientras viviera, no tenía ninguna otra queja. Sin embargo, lo que sucedería después de la muerte era un problema. El contemplaestrellas también le preguntó qué pensaba de la comida. Mirando el cielo estrellado que se veía a través del agujero de la tienda, Rak respondió que probablemente podría comer todo lo que quisiera. Sonriendo a sus palabras, el Stargazer dijo que un lugar como ese probablemente debería tener de todo. Sin embargo, incluso con todo allí, pensó que probablemente se sentiría solo en un lugar tan grande. Rak se encogió de hombros. En su opinión, ya debería haber habido quienes hubieran llegado allí antes que él. Por eso no debería sentirse solo allí. Al oír que Stargazer se animaba un poco. Otra cosa que le interesaba eran las estrellas. Después de todo, eran algo que había estudiado y le había fascinado durante toda su vida. Más bien Crack, que no estaba seguro de si había vida después de la muerte, respondió afirmativamente que si su certeza sonaba tan convincente, como si todo fuera obvio para él. Al fin y al cabo, la estrella no les había estado mostrando el camino todo el tiempo, y lo más probable es que también hubiera otros vagando por allí. Así que Dios seguramente habría colocado las estrellas en el cielo para que pudieran encontrar fácilmente el camino de regreso.
De repente, las grietas de las ratas. La mirada fue atrapada por una luz azul que venía de algún lugar por encima. Era una mariposa azul que brillaba intensamente y descendía lentamente hacia él. Era una señal, una respuesta del dios insecto azul, una señal de que les había escuchado. Rack Rack sonrió porque eso significaba que el dios insecto azul estaba escuchando su conversación. Rack Rack acercó lentamente la mano de la mariposa a los ojos del observador de estrellas para que pudiera verla más de cerca. Aún así, no reaccionó cuando le preguntó si podía verla. Solo respondió que había oscuridad ante sus ojos. Grieta de Rata se dio cuenta de que el miraestrellas ya había perdido la vista y que la muerte se le acercaba cada vez más. Sintió dolor y compasión. La mariposa azul era conocida en la tribu de los lagartos de mejillas negras como un signo de positividad y asombro. Aunque no fuera la mariposa que brillaba con una misteriosa luz azul, los hombres lagartos siempre se alegraban cuando veían una mariposa azul, considerándola una buena señal. El contemplaestrellas seguramente la reconocería. La grieta de la rata estaba atormentada por los recuerdos del tiempo que él y el contemplaestrellas habían pasado estudiando las estrellas jugando y lo rápido que había pasado el tiempo volviéndose hacia él. Le preguntó si había estado aquí. Cuando recibió una tranquila respuesta afirmativa, le susurró al oído que le había traído un último regalo. Cuando lo oyó, sonrió. Le preguntó si pensaba volver a tontear, a lo que el perchero respondió que no iba a permitir que volviera a rechazar un regalo. Esta vez lo encontraré enseguida, modestó el cazador de estrellas y sonrió. Cuando su último aliento llegó a la mariposa azul, agitó sus alas y comenzó a elevarse. Rack Rack supo de algún modo que era su último aliento. Sacudió suavemente el cuerpo del cazador de estrellas llamándolo por su nombre. Cuando estuvo seguro de que ya no respiraba, llamó al herbolario. La mariposa azul salió volando de la tienda y siguió surcando el cielo. Se elevó sobre una tribu de lagartos chic negros que se preparaban afanosamente para la reunión del campamento y el funeral, y luego sobre el desierto donde había anochecido. Finalmente, una mariposa azul se posó en el dorso de su mano. Era la mano de alguien. ¿Qué ocurre cuando mueres en el mundo perecedero? Sunwin sabía la respuesta a esta pregunta. Pues bien, al momento siguiente, apareció ante él una ventana del sistema que le informaba de que se habían cumplido las condiciones para crear una vida después de la muerte y también le preguntaba si quería hacerlo. Tras leer la información, Sunwin no dudó en hacer clic en sí. Alguien sabía que un día crearía una vida después de la muerte. Después de que el jugador eligiera su primera tribu y derrotara a los PNJ de los alrededores, su nivel de divinidad alcanzaría el 11. Este era uno de los prerequisitos para crear la vida después de la muerte, y el jugador podía alcanzar este nivel si jugaba correctamente desde el principio. Sus subordinados podrían convertirse en semidioses. Hasta ese momento, había conseguido cumplir todas las condiciones de recursos de nivel y puntos de fe. Sin embargo, todavía tenía una condición para el número de muertes. Había 4 condiciones para crear una vida después de la muerte: alcanzar los niveles requeridos, matar NPCs como abominaciones y demonios para obtener recursos especiales, y obtener suficientes puntos de fe eran las más fáciles de las 4, pero la última condición, la muerte, no estaba clara. Al parecer, había que conseguir que murieran suficientes criaturas que creyeran en el jugador y entonces se consideraba cumplida la condición. Sin embargo, no había una fórmula específica que pudiera utilizarse para determinar cuántas criaturas tenían que morir en el mundo periquitado, así que los jugadores tenían que hacer los cálculos y adivinar por su cuenta. Sin embargo, como las condiciones ya se habían cumplido, no importaba. Cuando abrió el programa de ayuda a la creación de mundos, sabía que llegaría el día en que crearía una vida después de la muerte, así que de vez en cuando simulaba los diferentes tipos de vida después de la muerte que quería utilizando la ayuda a la creación de mundos proporcionada por el sistema de mundos perecidos, al igual que el ayudante de creación de criaturas que alguien había utilizado para crear su mantis gigante. Los ayudantes de creación de mundos salvaban mundos que alguien había creado antes y mundos creados por otros jugadores. Pero al igual que la última vez, alguien decidió crear uno nuevo. Aunque decidió crear un mundo nuevo, la configuración básica seguía siendo la misma, lo que facilitaba mucho las cosas. Sunwin ya sabía qué tipo de vida después de la muerte prefería cada especie por su experiencia previa con el juego. Aunque por lo general los lagartos preferían el mismo tipo de vida después de la muerte, había cierto tipo de mundo que les gustaba especialmente a los lagartos de la joven civilización, a saber, los campos verdes con aire húmedo y las llanuras cálidas y soleadas.
Sunwin se sintió algo aliviado al oír hablar a Red Crack y a Stargazer sobre la vida después de la muerte, ya que la vida después de la muerte que había creado no difería demasiado de sus expectativas. La vida después de la muerte era un elemento muy importante en el mundo perecido, ya que de ella dependía la visión de la vida después de la muerte para los que creían en un Dios. Por ejemplo, si el infierno se creaba en la otra vida, ese Dios podía mostrar a los sacerdotes una imagen del infierno a través de los sueños. De los sueños, los sacerdotes aprenderían que los malvados recibirían un castigo eterno y transmitirían este hecho a otros creyentes. El concepto de cielo también se utilizaba a menudo junto con el de infierno. Pero, ¿tenía sentido creer en un Dios si el infierno era el único destino después de la muerte? Así que hubo que crear un mundo en el que los creyentes creyeran que irían al cielo si atacaban a una especie concreta u ofendían a un Dios determinado. Y esto era algo más que una cuestión de fe, ya que realmente tenía lugar en el más allá. Pero por ahora, hijo, no se podía crear un más allá con cielo e infierno. Como resultado, Sunwin solo podía crear un tipo de vida después de la muerte, que se llamaba mundos diferentes. Los mundos diferentes eran mundos útiles de vida después de la muerte comunes a lo largo de la historia. El Valhalla, las aguas del olvido, los palos, el limbo, todos son diferentes, pero todos denotan mundos a los que se puede ir después de la muerte. Estos mundos no eran necesariamente mundos separados, sino que la mayoría de las veces se utilizaban como espacios que conducían a otras vidas posteriores. Sin embargo, este no era el único propósito de estos mundos. Incluso en el Valhalla, el más allá era como un campo de entrenamiento para los guerreros que se preparaban para el Ragnarok. Los mundos del más allá pueden ser realmente diferentes dependiendo de cómo los jugadores quieran usarlos. Si mal no recuerdo, Sunwin incluso ganó usando bien el mundo de Ultratumba, pero en ese momento, solo tuvo suerte. Las almas eran inmortales mientras existiera el más allá. Utilizar los conocimientos o poderes que poseían las almas era difícil, ya que requería muchos puntos de fe. Pero a medida que el juego avanzaba en las fases posteriores, las almas inmortales se volvían muy útiles para los jugadores. Sin embargo, decidió que no era necesario precipitarse desde el principio. Muchas cosas estaban aún en fase de planificación. Sunwin llamó a su otra vida Primera Pradera. Era un título provisional, que daba margen para futuras ampliaciones. La Primera Pradera apareció entonces bajo los pies de alguien y pudo verse en el asistente de creación del mundo. Abrió la ventana de su dominio y esparció todas las almas en la primera pradera. Cientos de almas se convirtieron en mariposas azules errantes y se posaron en la interminable pradera soleada. Una de las mariposas era una Stargazer que ahora estaba despierta. Aunque aún tenía los ojos cerrados, aún podía sentir la brisa soplando suavemente contra su piel. La frescura del aire que inhalaba le resultaba dolorosamente familiar. Stargazer parpadeó, pensó que la muerte le daría mucho sueño, pero cuando abrió los ojos, se sintió descansado por primera vez en mucho tiempo. Estaba tumbado, con los brazos, las piernas y la cola moviéndose como él quería. Nunca pensó que el dolor de sus articulaciones fuera a remitir, ni siquiera mientras dormía. Inmediatamente se abrió ante él una vista asombrosa. Era un prado verde. Soplaba un ligero viento y el cazador de estrellas sintió el aire húmedo pero fresco en la nariz. Al principio pensó que su nariz estaba fría, pero pronto sintió el calor del sol en su cara. Todo estaba bien. A Stargazer no le costaba recordar su última conversación con la rata Crack. La conversación le pareció un sueño, pero al mismo tiempo tan real y vívida. Rat Crack, tenías razón. Esta es la pradera que imaginamos, pero aquí no hay estrellas ni casas de piedra. No siempre se consigue lo que se desea. Cabía la posibilidad de que las casas de este lugar no fueran necesarias. Además, esta pequeñez no se comparaba con lo que ya había conseguido. Stargazer no pudo evitar sonreír. Después de todo, fue realmente un regalo maravilloso para él. Disfrutando de la agradable luz del sol, el contemplaestrellas tarareaba una melodía. La otra vida era mucho más agradable y mejor de lo que había imaginado. Además, gracias a ella, su viejo sueño se había hecho realidad y por fin podía relajarse al sol. En algún momento, sin embargo, algo le llamó la atención y le hizo volverse. Al final resultó que, él no era el único que estaba en este campo verde. Aquí y están en la hierba yacía. Otros hombres lagarto estaban durmiendo mirando hacia el cielo con los ojos cerrados. Stargazer se sorprendió, pero estaba más interesado en saber por qué no se habían despertado aún. Deambuló preguntándose si debía despertar a los otros hombres lagarto o no. Los hombres lagarto parecían profundamente dormidos, así que fue una grosería despertarlos.
Entre los demás hombres lagarto, el contemplaestrellas vio algunas caras conocidas. Al mirar a uno de los conocidos hombres lagarto, lo reconoció como uno de sus alumnos y guerreros. Recordó que había sido uno de sus alumnos de aritmética y que había muerto hacía unos años en una de las muchas guerras. Un día, los lagartos de garras negras fueron atacados por una alianza de tribus de goblins 4 veces más grandes que el clan de los cremalleras. Dos grupos de goblins dividieron la formación del clan de los cremalleras en dos, el que estaba delante y el que estaba detrás. Volvieron a poner a sus guerreros en formación y empezaron a contraatacar. Sin embargo, los niños y ancianos que estaban en el centro de la formación de los lagartos no pudieron hacer lo mismo. Solo les quedaba esperar refuerzos y huir ya que no podían luchar. Pero los goblins aprovecharon esa oportunidad y les tendieron una emboscada. Stargazer, que había visto muchas batallas, se dio cuenta de que no tenían escapatoria, y el hecho de que los goblins estuvieran apuntando a un lugar de la formación donde había sobre todo ancianos, mujeres y niños, era un truco militar común. Su única opción era retirarse y aguantar hasta que llegaran los refuerzos de Rex. El enemigo tenía ventaja numérica y los guerreros de sus tribus seguían retrocediendo poco a poco. El resultado de tal batalla tenía que ser una derrota. En tal situación, el Stargazer se dio cuenta de que eran impotentes y este era su fin. Los goblins ya se acercaban a ellos a punto de masacrarlos. Sin embargo, algunos de los guerreros fueron en contra de la orden de los líderes, porque pensaron que era necesario y abandonaron el campo de batalla y acudieron en defensa de los ancianos y los niños. Eran pocos, y lo hicieron tras asegurarse de que sin ellos no se romperían las formaciones. Se disculparon ante sus camaradas y corrieron en su ayuda. A pesar de que los goblins eran decenas de veces más numerosos que ellos, cada uno sabía que sus vidas estaban en juego, pero no podían arriesgar el futuro de su tribu así como así. Gracias a las lecciones del Stargazer, sabían contar y ahora les parecía un precio razonable salvar a muchos otros a costa de una vida. Fue entonces cuando uno de los guerreros se dirigió al Miraestrellas y le dijo que se alegraba de que hubiera aprendido a contar y que le estaba agradecido por estas lecciones. El Miraestrellas no pudo detenerlo. Estaba firme en su decisión, al igual que otros guerreros lagartos. Habían desobedecido las órdenes del jefe de venir a ayudar porque pensaban que era lo correcto, y gracias a sus heroicos sacrificios, que nadie deseaba, los débiles hombres lagarto pudieron escapar y esperar a los refuerzos, que para entonces ya habían conseguido derrotar a las principales fuerzas de la alianza tribal Goblin, pero ese precioso tiempo se compró a un alto precio. Algunos de aquellos valientes guerreros sobrevivieron a su acto heroico, pero la mayoría no. El guerrero lagarto que estaba frente al cazador de estrellas fue uno de los que no sobrevivieron. En el funeral de los guerreros que habían caído en aquella batalla, Rack entró en cólera y empezó a gritar a los que sobrevivieron, e incluso a los que murieron en sus propios funerales. Incluso le gritó al Miraestrellas que estaba seguro de que todo se debía a esa maldita aritmética que les había enseñado. El propio Stargazer se dio cuenta de parte de su culpa, pero aún así se preguntó por qué creía que era por la aritmética. Rack pensó hasta ahora, eran esos guerreros que eran inteligentes y buenos en aritmética, que habían ido en contra de sus órdenes y se precipitaron hacia los goblins. Desde fuera, parecían tan estúpidos, especialmente cuando dijeron que sacrificando una vida, salvaban dos. Decidieron que era un buen intercambio. Sin embargo, ninguno de ellos prestó atención al hecho de que los ancianos y los niños no pueden proteger a los demás, pero los guerreros sí, y al morir ellos mismos, dejan a la tribu indefensa. Que el Miraestrellas lo miró incrédulo y preguntó, ¿así que crees que los guerreros se equivocaron al enfrentarse a los trasgos que intentaron atacar a los ancianos y a los niños? Roca dudó un momento y respondió, no. Entonces el Miraestrellas le preguntó por qué estaba enfadado. Rack apretó los dientes y respondió que estaba enfadado por una sencilla razón, porque no se habían equivocado. Y ahora no podía hacer otra cosa que enfadarse porque habían muerto por su decisión correcta. Y él se había equivocado entonces, pero se había dado cuenta demasiado tarde. Sin embargo, lo que más irritó a Rack fue lo que ocurrió después. Al parecer, alguien había oído la conversación entre Rack y el Contemplaestrellas, y todos los demás guerreros que al principio no se interesaban por la aritmética acudieron al Contemplaestrellas para aprenderla. Los guerreros que eran buenos en aritmética siempre morían en las primeras filas cuando surgía una batalla, y siempre hacían todo tipo de salidas descoordinados con el jefe, y luego otros iban al Contemplaestrellas para aprender aritmética y así en círculo.
Así que más tarde el contemplaestrellas les enseñó en secreto intentando no molestar aún más al estante. El guerrero que dormía profundamente frente al contemplaestrellas fue el primero que llevó a muchos otros guerreros del clan a aprender aritmética. Después de él, incluso los que en principio no se interesaban en absoluto por la aritmética empezaron a acudir en secreto al contemplaestrellas y a aprenderla. Inspiró a muchos con su ejemplo. Contento de conocer al guerrero, el cazador de estrellas le puso la mano en el hombro, pero la retiró por miedo a despertar al guerrero. Aún así, se alegró de verle aquí. Decidió despertarle más tarde, cuando hubiera dormido bien. Después de todo, no parecía que hubiera mucho más que hacer en este lugar aparte de dormir. Mirando a su alrededor, el miraestrella supuso que se había despertado antes que los demás porque acababa de morir, y los demás aún se recuperaban de los efectos de la muerte. Aún así, le sorprendió que solo hubiera un interminable mar de hierba, y eso fue todo lo que se preguntó. ¿No había nadie divino en este lugar? ¿Nadie en absoluto? Lo dijo en voz alta, pero su voz se disolvió en el infinito campo verde. Stargazer vaciló. No era tan audaz como Rack-Rack y los otros guerreros, y era un poco tímido pensando que el dios podría escuchar. Incluso cuando Rack-Rack señaló que Stargazer era uno de los elegidos, no supo qué pensar. No entendía por qué él y qué tenía de especial para que Dios lo hubiera elegido entre los demás. Había muchas preguntas en su mente. ¿Por qué los dioses insectos azules los salvaban? ¿Los protegían y los ayudaban con milagros? Yuri decía que era porque los lagartos eran mejores que otras especies. Pero, ¿realmente era así? Las otras especies parecían perder porque no tenían un dios o porque sus dioses no eran tan poderosos como los suyos. Y decían que era porque el dios era bueno, pero como nuestros hombres lagarto mejores que otras especies, u otras especies no tan buen corazón como nosotros. Yal dijo que Dios eligió a los hombres lagarto porque eran útiles. ¿Entonces estaba bien que dependieran de Dios? ¿Y si un día dejaban de ser útiles? Stargazer pensó que la respuesta de Rack-Rack era la mejor entre todas las demás. Aunque no tuviera razón, Rack-Rack siempre ofrecía respuestas que a Stargazer le gustaban. Rack-Rack decía que el hecho de que Dios los hubiera elegido podría haber sido una coincidencia, que tal vez no tenían más remedio que ser la mejor especie en la mejor tierra. Tal vez Dios hizo lo mejor que pudo, y ellos eran simplemente la mejor opción entre las disponibles. En cierto modo sonaba irrespetuoso, pero al contemplaestrellas le pareció bien. Hacía calor después de estar tanto tiempo al sol, pero había sombra en el bosque que había aparecido discretamente no muy lejos del campo. Este lugar realmente lo tenía todo. Empezó a tararear porque estaba de buen humor. Era la melodía que todos decían. Después de que los lagartos de mejillas negras derrotaran a los hombres rana y se reconstruyeran las aldeas, tenía buen ritmo, así que a todos les gustaba. Claro, Stargazer no siempre la tarareaba porque no se le daba muy bien cantar. Incluso le daba vergüenza tararearla, así que solo lo hacía cuando no había nadie cerca, y entonces oía un susurro. De repente, un movimiento llamó su atención. Alguien cercano se movía entre los árboles. El contemplaestrellas empezó a preguntarse quién sería. Vio la cola de un lagarto que asomaba entre los árboles, pero no obtuvo respuesta de él. La cola se balanceó de un lado a otro y luego desapareció. Inmediatamente volvió a llamarlo, pero no obtuvo respuesta. Entonces empezó a levantarse apresuradamente con la intención de acercarse al desconocido y atraparlo si era necesario. Empezó a pedir al desconocido que se detuviera y le escuchara, pues solo quería hacerle una pregunta. El movimiento significaba que alguien seguía despierto. ¿Quién estaba con ellos? ¿Podría ser alguien que él conocía? Sin obtener respuesta, el Stargazer se levantó apresuradamente y se adentró en el bosque, y pronto volvió a ver la cola entre los árboles a lo lejos, pero la cola desapareció cuando el Stargazer lo llamó. Empezó a caminar más rápido, pensando que podría perder al hombre lagarto. Caminar rápido era incómodo, pues no había podido hacerlo hasta ahora y se había acostumbrado. Pero entonces Stargazer decidió recordar su juventud y empezó a correr. Y pronto corría tras los hombres lagarto, cuya cola aparecía y desaparecía entre los árboles. Stargazer recordó que cuando era joven, le gustaba correr así. De niño, había corrido con un amigo cuyo rostro y nombre ya no recordaba. Gritó tras el desconocido: ¿para dónde vas? Stargazer no se sentía tan mal mientras corría tras este hombre lagarto. Su cola lo llevaba a alguna parte. Cuando pasó unos arbustos apareció un pequeño claro. Lo que vio allí le entusiasmó. Había un edificio de piedra. El contemplaestrellas nunca había visto un edificio semejante. El edificio era cilíndrico, hecho de piedras rectangulares con un techo abovedado. La cola se balanceaba de un lado a otro en la entrada del edificio y de pronto desapareció, como si se perdiera en su interior. Stargazer pensó que si había alguna deidad aquí, tenía una pregunta que realmente le gustaría hacer.
Además, el hombre lagarto, que siempre huía de él, y lo trajo aquí debía de estar dentro del edificio, ya que no había otras salidas. Mientras se acercaba a la entrada del edificio, pensaba por centésima vez, ¿por qué los había elegido Dios? Stargazer, cuyo cuerpo estaba caliente de tanto correr, subió rápidamente los escalones y entró en el edificio. Una luz azul ardía al final del oscuro pasillo. Esta luz le resultaba familiar a Stargazer. Mientras entraba, no dejaba de preguntarse por qué habían sido elegidos. ¿Era porque la raza de los hombres lagarto era mejor que las demás? ¿O era simplemente por la benevolencia divina? ¿O simplemente porque eran útiles? No sabía la respuesta correcta, pero tenía muchas ganas de averiguarla. Stargazer caminaba por el pasillo con una mariposa azul guiándole, como siempre. Al reflexionar sobre esta cuestión, decidió que la respuesta de Rock era la más adecuada. Pensó que tal vez se trataba de una coincidencia y no de una elección impulsiva, y tal vez fuera simplemente el resultado de la mejor elección posible dadas las circunstancias. Después de todo, no era algo malo. Finalmente, se encontró cara a cara con el cielo nocturno. El mismísimo cielo nocturno del mundo que conocía se proyectaba en el techo. Las estrellas no estaban dibujadas, sino que brillaban por sí solas, y la profundidad del cielo oscuro no difería de la real. El sitio le dejó sin aliento. Pensó, bueno, tenías razón, naufragio, una gran casa de piedra y ahora las estrellas. Stargazer miró a su alrededor buscando al maestro del cuento que perseguía, pero el edificio estaba vacío. Sin embargo, la atención de Stargazer ya estaba en el cielo nocturno, no en la cola. Lo escudriñó de un extremo a otro y se dio cuenta de que el cielo se movía exactamente como lo recordaba. Creyó que Dios estaba moviendo el cielo nocturno exactamente como se movía, pero esto no era el final. En el centro de la sala había un extraño aparato mecánico que parecía sacado de unas ruinas antiguas. Era un largo cilindro de latón con un vaso redondo de cristal insertado en cada extremo. Estaba montado sobre una plataforma con una silla para sentarse y todo su aspecto invitaba silenciosamente a mirar dentro del extraño aparato. Por un momento, el astrónomo se quedó inmóvil, preguntándose si podría tocarlo. Decidió que sí, ya que no había nadie cerca. Después de tocar varias partes del aparato, dirigió su mirada al cristal del fondo, lo miró y no pudo contener su deleite. Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Stargazer se apartó varias veces del vaso de cristal para mirar el cielo nocturno a simple vista, y volvió a mirar en el vaso. Aflojó y apretó el asa del aparato de forma cilíndrica. No podía creer que las estrellas tuvieran realmente ese aspecto. Poco a poco, sin embargo, llegó a esa conclusión. Esto es exactamente lo que parecían. Esta estrella iría por aquí, y esta iría en esa dirección. Sus cálculos eran muy rudimentarios, pero los comprobaba una y otra vez y los recalculaba una y otra vez, para estar completamente seguro. Ahora estaba seguro de que todo lo que sabía antes era tan superficial, cuanto más tenía que aprender. Stargazer miraba ininterrumpidamente a través de este dispositivo mecánico, sin cansarse de él, cuando de repente se le ocurrió un pensamiento. Sería maravilloso si pudiera transmitir estos conocimientos a los que aún viven. Sería realmente asombroso. Ni siquiera se dio cuenta de que el mismísimo Sun Moon estaba detrás de él observándole atentamente. Según él contempla estrellas, el conocimiento de las estrellas era una forma de calcular, y si una persona sabía calcular, podía determinar el tamaño y la ubicación de todo en el mundo, lo que le permitiría predecir lo que ocurriría en el futuro. Pero por lo que él contempla estrellas podía recordar, aún no se había dado nunca el caso de que alguien de entre los muertos volviera, que si no se puede volver después de la muerte, ¿por qué creó Dios este lugar? ¿Solo para ver feliz al viejo hombre lagarto? El contempla estrellas sabía que no podía ser. Dios siempre hace todo en su beneficio, no hace nada por nada. Este conocimiento seguramente le sería útil en el futuro. El Dios que el Stargazer quería conocer todo el tiempo, estaba de pie justo detrás de él, y estaba bastante complacido con la forma en que el Stargazer lo seguía. Las suposiciones de los astrónomos resultaron ser correctas. Al fin y al cabo, el más allá afectaría a las opiniones sobre la vida misma, la vida después de la muerte y los valores de quienes creían en su Dios. Si los guerreros fueran al más allá, los de su especie soñarían con el Valhalla. Y si los inmortales con poderes especiales fueran al más allá, los de su especie soñarían con un lugar hermoso, pacífico y floreciente. Y si un científico fuera al más allá, entonces se sentarían definitivamente las bases para una investigación exhaustiva y descubrimientos que conducirían a avances tecnológicos. La vida después de la muerte a veces cambiaba y provocaba resultados imprevistos debido a los ataques de otros jugadores. Pero por ahora, la vida después de la muerte creada por Sun Moon empezaba perfecta y funcionando como debía.
Sun Won lanzó una última mirada a los observadores de estrellas antes de descender de la plataforma y salir del primer observatorio que él mismo había construido. Al mismo tiempo, en el mundo real, la tribu de los hombres lagarto posee una tecnología de trabajo del hierro superior a la de los hombres lagarto. Además, habían conseguido domar a los temibles tigres dientes de sable, y ahora se preparaban para una gran guerra. El desarrollo y el comportamiento de esta tribu de Knowles era inusual, e indicaba inequívocamente que también había un jugador detrás de sus acciones. Tenía sus propios planes y su propia estrategia, y seguro que muchos ases en la manga, así que el hijo herido tenía mucho que preparar antes de entrar en guerra con los demás jugadores. Y esta en concreto, iba a ser una emocionante batalla de ingenio y estrategia sobre el tablero de ajedrez, en la que el precio del error sería el más alto. Ahora que Sun Won tenía una vida después de la muerte, debería haber abordado el siguiente punto de su plan, y preparar un recibimiento apropiado para que esos molestos Knowles los aplasten de una vez por todas y los conviertan en un peldaño más en el camino de sus tribus de lagartos hacia el dominio total de este mundo. Sun Won estaba decidido a preparar una bienvenida adecuada para sus oponentes, una que no les dejara ninguna oportunidad, pero para una bienvenida tan digna, aún quedaba mucho por preparar. Reunir toda la información necesaria, utilizar todos sus recursos, todos sus insectos. En este mundo periclitado, los jugadores van ampliando poco a poco su territorio controlado, pero eso no impide a los jugadores utilizar sus criaturas controladas fuera de sus territorios. Y Sun Won aprovechó al máximo esta oportunidad invirtiendo muchos de sus recursos para meterse con sus vecinos. Incluso desarrolló 3 palancas principales de influencia sobre las zonas vecinas y los jugadores, basadas en su especialización en insectos. La primera palanca es un grupo de langostas llamado enjambre. Con la ayuda de un enjambre de langostas hijo de la herida podía controlar el desarrollo de las civilizaciones que dependían de la agricultura, pero se cuidaba de no llamar la atención sobre sus acciones. Su siguiente herramienta fue propagar enfermedades y virus utilizando sus escarabajos. Tras haberlos utilizado contra los hombres rana hijo herida no se detuvo ahí y continuó desarrollando nuevos patógenos. De este modo, amplió sistemáticamente la lista de enfermedades que podía utilizar contra otras civilizaciones. Y por último, la última herramienta era el nido, que construía en la zona controlada y donde criaba sus escarabajos en tal cantidad que arrasaban toda la zona dejando solo desierto. Ese era el final de las herramientas que podía controlar directamente, pero eso no era todo. Debido al poder, fama e influencia de la tribu de los escamosos negros, las tribus de lagartos más débiles a su alrededor decidieron que sería más rentable y seguro para ellos someterse a los lagartos de escamas negras y formar una alianza con ellos. Estas tribus se unieron a ellos una a una. Ahora que miraba el mapa, se daba cuenta de que solo era cuestión de tiempo que tomaran el sur de la península, pero la única cuestión que quedaba por resolver era qué hacer con aquellos jugadores que se comportaban de forma inadecuada e intentaban interferir con él. Y la solución era obvia, había que sacarlos de la ecuación, pero todo a su debido tiempo. Mientras tanto, en las tierras del mundo perecido, 2 viajeros llegaron a un campamento de lagartos de escamas negras. Y preguntaron a uno de los hombres lagarto que pasaba por allí por qué el campamento estaba tan silencioso y triste. ¿Había muerto alguien? Y Sun Ni recibió la respuesta: el miraestrellas ha muerto. Oben se entristeció. Era una pérdida importante para su tribu. Entonces le dijimos que ya había oído hablar de él, y como ese era el caso, probablemente hoy no era el día adecuado para su visita, así que será mejor que se vaya a dar un paseo y vuelva dentro de unos días. Sacudió la cabeza y contestó: está bien, no nos parece mal. Si un viajero viene a un funeral, generalmente lo consideramos de buena suerte. Nos hicimos una pregunta lógica: ¿por qué pensaban eso? Entonces Oben explicó que pensaba que era bueno tener a otra persona con la que compartir la pena. Esta noche hablarían del Stargazer toda la noche, y cuando mañana saliera el sol, se daría cuenta de su tristeza y su pena por el Stargazer como su amigo. Pensó un momento y asintió, lo que tenía un poco de sentido. Oben y nosotros atravesamos las tiendas y nos dirigimos hacia donde se celebraba el funeral. Todos los lagartos de escamas negras reconocieron a Oben, así que los dos llegaron al lugar del funeral sin problemas. Allí, un lagarto de complexión robusta y cuernos de búfalo en la cabeza estaba de pie cerca del altar ardiente. No llevaba nada demasiado ornamentado o inusual, pero por la forma en que los otros hombres lagarto lo trataban podían deducir que se trataba de un miembro de alto rango de su sociedad, que enseguida se fijaron en él, ya que su figura destacaba entre la multitud. El hombre lagarto estaba de pie más cerca del altar,
Y adivinamos correctamente, era el mismísimo Rock, el líder de la tribu y su sumo sacerdote, y las lágrimas brotaban de debajo de su máscara de hueso. Nos dimos cuenta e inmediatamente preguntamos a Owen si era normal que un líder tribal derramara lágrimas. Al oír estas palabras, los ojos de Owen se volvieron grandes y redondos, como si no entendiera lo que quería decir. Entonces preguntó, ¿no somos así los humanos? ¿No lloráis cuando estáis tristes? Por supuesto, lloran, y sus jefes también. Pero los jefes humanos procuraban no llorar delante de su tribu en público para preservar su reputación. Reputación. Owen no conocía esa palabra, sabía lo que era el respeto pero no la reputación. Suspiró que las especies ligeramente diferentes tenían valores diferentes que eran difíciles de entender y explicar a los demás. Así eran las cosas, aunque todos hablaran el mismo idioma. Afortunadamente, no había que explicarlo del todo, y desde el principio, lo que significaba la reputación. Owen había conocido a mucha gente cuando era vagabundo, y comprendió casi de inmediato lo que significaba la reputación para él. Gracias a los ejemplos, no era tan difícil de entender. Si un líder tribal mostraba un lado débil, los guerreros pensarían que el líder era un hombre débil. A un propio consejo, no tratar de explicarlo a los otros lagartos, simplemente no lo entenderían. Nos preguntamos por qué pensaba que no se dio cuenta rápidamente a sí mismo. Y luego le explicó que había algo que consideraban más importante que la reputación. Y vio cómo las lágrimas rodaban por la cara de las rocas y goteaban hasta el suelo, cuando ya habíamos preguntado qué era más importante en Norton que la reputación. Y Owen respondió que había muchas cosas más importantes que la reputación. De repente, Rock se volvió hacia ellos, se secó suavemente las lágrimas y saludó a su viejo amigo. Se alegró de ver a Owen, mientras que detrás de ellos se perdió en la especulación en cuanto a lo que podría ser más importante que la reputación. Mirando la pira funeraria que se consumía, Owen declaró que llegaba demasiado tarde, pero Rek le aseguró que llegaba tarde, pero no demasiado, y que aún tenía la oportunidad de despedir al Stargazer. Owen y nos acercamos a Rek. Y dijo, tus palabras me hacen sentir un poco mejor, jefe. Que Rek pidió. ¿Quién es ese amigo humano a tu lado? Oh, inexplicable, me encontré con él en mi camino aquí. Su nombre es nosotros, él es un mensajero del automatismo. Dijo que vino a entregar las palabras del señor del automatismo. Se inclinó cortésmente a Rak y se presentó personalmente. Soy tenemos automatismo. Rak nos miró y le llamó. Roca y Owen intercambiaron algunos susurros entre sí, y nosotros, que teníamos buena vista y oído, intentamos escuchar lo que hablaban, pero no oímos nada. Mientras tanto, Owen susurró al oído de Rak que tenía un mal presentimiento sobre este mensajero y que el jefe debía tener cuidado. Rek miró atentamente al mensajero, manteniendo una expresión amistosa en el rostro. Una mirada le bastó para evaluarle y darse cuenta de lo que podía esperar de él. Estaba un poco preparado para lo que pudiera ocurrir. No le sorprendería que los guerreros lagartos saltaran de las tiendas y lo atacaran, o que el peñasco sacara su espada y lo matara él mismo. Sin embargo, nada de eso ocurrió, así que entramos en la tienda más grande con estante de roca para negociar. Rock comúnmente dijo a la WWE, usted debe haber recorrido un largo camino, pero lo siento. Vamos a tener que estar despiertos toda la noche esta noche, así que quiero ir al grano y resolver las cosas rápidamente. Estábamos muy contentos de resolver las cosas rápidamente. Rek comenzó preguntando qué había traído aquí al mensajero. Empezó sacando respetuosamente una bolsa de su bolsillo y tendiéndosela a rastrillo diciendo, para empezar, por favor, acepta este regalo de Lord Charrington especialmente para el líder de la tribu de los lagartos. Aún esperaba aplacar el estante con regalos. Rek abrió la bolsa. Dentro había un trozo de piedra de un color blanco turbio. Tan pronto como Rek la tuvo en sus manos, enseguida supo lo que era. Sal gema. Rock ya sabía que no era un regalo fácil de hacer. La sal era algo valioso en sí mismo, y regalar un trozo de sal gema del tamaño de un puño era más bien un insulto. Pero Rak sabía que el señor del automatismo no tenía intención de insultarle con ello. El regalo tenía muchas cosas interesantes. Automatismo tenía una auténtica fortaleza. No había otra igual en todo el planeta. Algunas especies agrícolas levantaron vallas de madera para proteger sus aldeas, pero no eran muy fuertes. Unas murallas de tierra requerían demasiada mano de obra para su mantenimiento, así que tampoco eran una buena opción, hasta que se desarrollaron técnicas de construcción y arquitectura de fortalezas adecuadas. Este tipo de murallas se utilizaban para proteger a las especies agrícolas, pero tenían muchos inconvenientes. El automatismo, por otro lado, era una antigua ruina fortaleza, y tenía más de una docena de metros de altura con muchos secretos en su interior.
En el muro de tierra del automatismo, había misteriosos soldados de barro con una función de autorreparación que les permitía reconstruir automáticamente la fortaleza si era destruida. Los soldados de barro eran lentos y de ingenio embotado, por lo que no eran muy útiles en la batalla, pero en caso de emergencia, podían utilizarse como tropas para defender el castillo. El automatismo también tenía ventajas geográficas. Había dos formas de llegar del norte al noroeste de la península. Uno era a través del desierto y el otro camino a través de un escarpado valle montañoso bajo el castillo de automatismos. Sería difícil para un vagabundo ordinario elegir uno de ellos, pero aquellos que conocían bien ambos caminos solían preferir el valle montañoso. En primer lugar, aunque el camino era irregular, era más fácil y menos peligroso de seguir que el desierto, donde uno podía perderse fácilmente. En segundo lugar, el valle de la montaña era más corto, y por último, porque allí se encontraba el automatismo. En el desierto, si un vagabundo se quedaba sin agua y sin comida, había que rezar para que apareciera un manantial como milagro, pero el automatismo, en cambio, al menos daba agua a los vagabundos. Esto significaba que el automatismo podía cortar el camino hacia el interior del continente. Su castillo no cubría completamente el centro del valle montañoso, pero si el automatismo tenía suficientes tropas, podría aplastar a los que pasaran por delante del castillo. Rock-Rec creía que a pesar de la relación neutral entre los lagartos de mejillas negras y el automatismo, si los hombres del automatismo sentían que podían sacar provecho de una sola traición, lo harían sin dudarlo. Rack-Rack no podía decir con seguridad si finalmente saldrían a la Tierra Mayor. Pero el dios insecto azul está cansado del continente y de la región norte, así que debería ser seguro pasar por este valle montañoso. Más allá del valle montañoso había un camino que conducía al norte y noroeste del continente, y había otra cosa tan importante como el camino. El automatismo no era solo una antigua ruina construida en un lugar remoto. Dentro del automatismo había una mina de sal. La gente dentro del automatismo no eran muy fuertes por lo que la cantidad de sal que podían mente era pequeña pero seguía siendo sal. La sal era un recurso importante, especialmente en la cría de animales. Los carnívoros y los omnívoros podían mantener los niveles de sodio en sus cuerpos comiendo otros animales, pero este no era el caso de los herbívoros. Los herbívoros no podían mantener sus niveles de sodio comiendo solo plantas. Por ello, consumían minerales lamiendo rocas saladas e ingiriendo tierra. Sin embargo, cuando los herbívoros eran alimentados artificialmente por los humanos y seguían recorriendo largas distancias, rara vez o nunca tenían la oportunidad de consumir los minerales que necesitaban. Los herbívoros cuyos cuerpos carecían de sodio experimentaban vómitos o malestar estomacal debido a la hiponatremia y finalmente morían de insuficiencia renal. La sal era especialmente importante para los animales preñados. Por ello, era un recurso crítico para los lagartos. Una vez que los lagartos de mejillas negras se dedicaron a la cría de animales, necesitaron constantemente cantidades excesivas de sal. La sal no solo se utilizaba para la cría de animales, no solo se utilizaba para sazonar los alimentos para cocinar, sino también para conservarlos. A medida que aumentaba el número de cabezas de ganado, a los lagartos de uñas negras les resultaba cada vez más difícil depender únicamente del ahumado. La sal también se utilizaba para tratamientos químicos, como hacer pintura o curtir cuero, así como para lavar cosas y para funerales. Otros usos incluían el fertilizante o incluso la moneda, pero los lagartos de mejillas negras no utilizaban la sal para estos fines. Rock-Rec era muy consciente de que la mayor parte del suministro procedía del automatismo. La sal de la lejana costa no estaba disponible porque era demasiado caro traerla por tierra y los suministros de los lagos salados eran escasos porque no había muchos. Por ello, el automatismo se convirtió en el mayor productor de sal de la zona. El hecho de que se trajera un trozo de sal gema de aquel lugar solo significaba una cosa. Confirmamos su corazonada y le repetimos que era un regalo del señor automatismo, y que su colonia era famosa por la producción de sal. Esta es la primera sal gema que el señor autómata te da a cambio de nada, dijo. El Rock se dio cuenta enseguida de que la primera vez significa que habrá una segunda y una tercera. Sonreímos y prometimos que habría más después de eso. Su rostro estaba parcialmente oculto por la barba y la capucha que llevaba y no se podían ver todas sus emociones. Recorrect sonrió pero no tan amigable. Asintió y tomó la sal de roca en la mano. Luego cerró el puño con la sal gema dentro. Se desmoronó y se derramó de los dedos de Rock-Rax. Nos sorprendió este comportamiento con el regalo. Había esperado una cálida bienvenida sabiendo lo importante que era la sal para los lagartos. Pero todos sus planes se vinieron abajo al igual que la sal. La roca dijo entonces limpiándose los restos de sal de las manos. Dile a tu amo que he aceptado este regalo.
Este se quedó estupefacto y no entendía lo que pasaba y le preguntó ¿qué has hecho? Rock fingió pensárselo y luego le contestó, oh, no lo sabes porque no tienes un dios. Es solo uno de nuestros rituales. Si espolvoreas un trocito de sal gema en el suelo, nuestro dios se alegrará. Eso es todo lo que necesitas saber. Los hombres del automatismo no tenían a Dios, pero sabíamos que la presentación ante él era una mentira descarada. Afirmó que era un regalo del señor del automatismo, Lord Sanji, Chad Hansen, y que la forma en que lo había tratado Rack era una falta de respeto. Al ver la mirada en sus ojos, el líder de los Lizard Folk explicó, es solo un pequeño trozo de sal de roca, y lo he usado bien para la gloria de mi Dios. ¿Es eso algo malo? ¿Cuándo nos indignamos? El don no es eso. ¿No te dije que el señor de los automatismos dijo que habría una segunda y una tercera e incluso más veces? El tamaño de esos dones será mayor. Entonces, ¿qué estás tratando de decir con tus acciones? Rack pensó un momento y respondió. He oído que el señor del automatismo es rico, pero enviar a un hombre a regalar una cantidad tan pequeña de salgema es algo extravagante. Pero tienes razón. Espero que traigas mucho más para intercambiar la próxima vez. Es bueno que no sea temporada de lluvias y que tu viaje sea rápido. Se dio cuenta de que se enfrentaba a un hombre lagarto muy astuto y experimentado y tuvo que ocultar su ira. Sin embargo, no es que no se entendieran. Era que pertenecían a dos razas diferentes y no confiaban el uno en el otro. Apenas pudo contener su irritación. Roca desmenuzó por completo el trozo de salgema que le había dado. Aunque las acciones de Rack eran groseras, no era grosería en sí. Era una forma de completar el procedimiento diplomático de negarse a seguir negociando. Al final, Rata consiguió la sal y la utilizó. El señor del automatismo no pudo decir nada en contra. Sugirió, hablemos en serio. ¿Por qué rechazaste el regalo? ¿No necesitas la sal? Rock se quedó con la mirada perdida en la tienda, sin volverse siquiera en su dirección. Parecía estar mirando las estrellas. Le hizo un gesto al hombre para que se fuera a casa, pero el hombre no podía volver sin nada. Entonces Rock se volvió hacia Wii y le dijo de acuerdo, somos el hombre que vino del automatismo. Vamos a hablar. Honestamente, no me gusta lo que se llama salvar la cara y encontrar significados ocultos y palabras. Solo entonces nos dimos cuenta de lo que quería decir y preguntamos ¿estás hablando de diplomacia? El estante le aseguró, sí, eso es exactamente de lo que estoy hablando. Realmente no entiendo todas estas tonterías y no me gustan. Me gusta más hablar directamente ahora no tenía dónde ir y accedió diciendo, vale Rack, hablemos directamente. ¿Por qué te negaste? Rack levantó un dedo y procedió a explicar. En primer lugar, no me gusta aceptar ofertas que otros han rechazado. Cuando le miramos sin entender a dónde quería llegar y le preguntamos, ¿qué significa eso? La respuesta del estante le contestó pacientemente. Si otra persona la rechazó, significa que la oferta no merecía la pena. Puede que para mí sea una oferta mejor que la de la persona anterior, pero aún así merece la pena reconsiderarlo y ofrecer algo mejor. Nos reímos, pero le aseguramos al perchero que eso era incorrecto, y que él estaba equivocado. El señor había hecho esta oferta solo para él, pero Rack sabía lo suficiente como para ver a través de sus mentiras y preguntó ¿de verdad cree eso? ¿Y se reunió con usted por casualidad y te trajo aquí? Porque tuviste suerte. Apretó los dientes. No creía que los lagartos la tuvieran, así que juntos, Cremallera continuó hablando. Ah, y me dijiste que venías del norte, no del oeste. Eso significa que viniste del desierto, no del automatismo, y al otro lado del desierto está la tribu de los noles de las orejas cortadas. Apuesto a que usted hizo la misma oferta de venta atrapado su jefe, pero se negó. Tal vez se negó por otra razón. ¿Qué te diré ahora? Le escuchó en silencio. El Rock continuó diciendo que no hay regalos a cambio de nada. Yo no creo en eso. Creo que hasta los avariciosos Knowles pueden entenderlo y por eso rechazaron sus regalos. Intentamos objetar diciendo que esa no es la cuestión. El señor del automatismo intenta daros sal sin pedir nada a cambio y solo como muestra de nuestra amistad. Greg negó con la cabeza y continuó hablando. Si aceptamos su sal, tendremos que protegerle. ¿No tengo razón? Señalándole con la mano, explicó. Cuando los humanos os encerréis rodeados en el castillo del automatismo, tendremos que preocuparnos por la seguridad de nuestra sal. Si le seguimos el juego a vuestra diplomacia y os metéis en problemas, no tendremos más remedio que centrar nuestra atención en luchas que no tienen nada que ver con nosotros, dijo con cautela. Rock cree que eso es la diplomacia. Por supuesto, Rock lo sabía pero supo interpretar su papel con maestría. Entonces decidimos abordarlo desde el otro lado y dijimos, no es necesariamente un regalo sin nada a cambio, y podemos hacer un trato decente, pero eso tampoco era una opción para los hombres lagarto.
Ya no sabíamos qué hacer y preguntamos, entonces, ¿por qué rechazáis nuestra oferta? Rack rió y preguntó, ¿realmente no lo sabes? Seguro que el jefe Noel Assassina ya te ha dicho que escuchamos en silencio la misma respuesta que él había oído del jefe Noel. ¿Por qué no nos apoderamos del automatismo? Si echamos a los humanos, la mina de sal y el castillo del automatismo serán nuestros, y podremos extraer más sal de la que los humanos podrían vendernos. ¿No es cierto? Ahora nosotros, ¿por qué no me dices la verdad? ¿O debo dirigirme a ti como señor del automatismo? VCO. Parecía que el destino de su asentamiento estaba sellado y la diplomacia ya no podía ayudarles. Su debilidad era demasiado obvia. Las antiguas ruinas de automatización se alzaban sobre el paisaje, una reliquia milenaria y muchos metros de prueba de una época pasada. Sus muros de fortaleza, a diferencia de los encontrados en la época, guardaban secretos aún por desentrañar. Comparados con estos altos muros, los salvajes que merodeaban parecían insignificantes. No podrían soñar con entrar sin ser detectados. Además, custodiaban todos los secretos de esta fortaleza unos misteriosos soldados de barro, autómatas dotados de la capacidad de autorrepararse y reconstruir la fortaleza en caso de destrucción. Lentos y de ingenio embotado, servían de silenciosa defensa constante que vigilaba día y noche. El valor estratégico de la automatización iba más allá de su imponente presencia. Este valle ejercía una extraña atracción sobre los vagabundos, mientras que el terreno traicionero hacía del desierto un camino arriesgado. El valle ofrecía una ruta más corta y segura. A diferencia del implacable desierto, la automatización ofrecía un rayo de esperanza en forma de agua, un salvavidas para los viajeros cansados. Su posición estratégica permitía a la automatización controlar el paso, cortando potencialmente el acceso al interior del continente, y atrayendo siempre a miembros de otras tribus humanas y no humanas que buscaban vivir pacíficamente bajo la protección de las altas murallas. Aunque los lagartos de escamas negras mantenían una relación neutral con la automatización, los habitantes humanos, siempre oportunistas, no dejaban de explotar cualquier debilidad percibida que pudieran tener para sus propios fines egoístas. Automation también poseía una mina de sal, un recurso valioso en la región, pero lo más importante es que controlaba dos pasos vitales que conducían desde la península hacia el norte y el noroeste. Una traicionera caminata por el desierto fue fácilmente evitada por los viajeros más conocedores que eligieron el escarpado valle montañoso que se extendía bajo la atenta mirada de las automatizaciones. Nebula, siempre recelosa del continente del norte, comprendió lo importante que era mantener a salvo la automatización. En la entrega de la semana pasada, acabábamos de detenernos en este punto cuando los pacientes de los bastidores para irse por las ramas se habían roto. Rack, con una sonrisa socarrona en los labios, reveló la tercera razón por la que no hay regalos gratuitos. Incluso el avaro Silkworth comprendió esta verdad fundamental. Intentamos convencerle de lo contrario insistiendo en que la sal se daba incondicionalmente, pero Rack era inflexible. Aceptar el asalto significaba responsabilidad, la carga de protegerlo dentro de la automatización. Cualquier conflicto alrededor del castillo retiraba a los hombres lagarto a la lucha de otro, un precio demasiado alto para pagarlo por mera diplomacia y un mísero puñado de asalto. Y sin rodeos dijo a sus invitados que él sabe quién es en realidad. La automatización, señor, y no cree en regalos gratis de un señor que ha viajado personalmente un viaje tan largo y peligroso, sobre todo si ese regalo te lo ofrece alguien que oculta su verdadera identidad. Eso era algo que Rack no podía aceptar, pero el supuesto señor de este misterioso dominio permaneció en silencio e ignoró las palabras de Rack. Este misterioso silencio alimentó las sospechas de Rack y llegó a la conclusión de que ya que el señor de la automatización no negó sus palabras, él estaba tratando poner a prueba los conocimientos del hombre lagarto pronunciando su nombre. Nosotros, según el líder del hombre lagarto, cuyo propósito era calibrar su reacción y averiguar cuánto sabían y si su nombre tenía algún significado en su comprensión de la automatización, ya que incluso en la propia fortaleza de automatización, solo había unas pocas personas que conocían el verdadero nombre y apariencia de su señor. Incluso podría decirse que solo las 4 familias nobles que estaban cerca del señor y lo apoyaban lo conocían personalmente. Además, todos los que estaban emparentados con el señor tenían una parte de Oey en su nombre, y se rumoreaba que él mismo tenía 4 hijos y 3 hijas. El profundo conocimiento del jefe Lizard Folk nos sorprendió. Rack discernió su disfraz y descifró su verdadera naturaleza por el distintivo UI en su nombre, un apodo común en el linaje del señor. Las arrugas de sus manos delataban su edad, confirmando aún más las sospechas rectificadas.
reuniendo todos estos datos en un estante y descubrió de quién era el verdadero nombre y cargo. Cindy, reconociendo que el perchero era realmente inteligente, le quitamos la capucha. Su rostro curtido reflejaba una mezcla de cansancio y desafío. Ya no desempeñaba el papel de mero mensajero, sino que se situaba a la cabeza de la automatización llevando sobre sus hombros el peso del futuro de su pueblo. Rock Reck estudió sus rasgos faciales: ojos fieros bajo cejas fruncidas, barba desaliñada y cicatrices de batallas pasadas. Nos preguntamos con curiosidad cómo tenía Rock Reck un conocimiento tan detallado de su familia, pues ninguno de los hombres lagarto era su confidente íntimo. Finalmente, él mismo admitió que Rock Reck tenía razón y que, efectivamente, olor automatización y que su nombre era una patraña. Sin embargo, se apresuró a seguir adelante sin insistir en las fuentes de la información. Quería entender las otras razones por las que Rock Reck había rechazado su oferta. Pensó que ser un Nord no suponía ninguna diferencia, y que en realidad le estaba dando sal gratis. Con cada revelación, la dinámica de las negociaciones cambiaba. Su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba, dejándole expuesto y vulnerable. Las tensas negociaciones se desarrollaban en un escenario en el que el destino de la automatización y de sus habitantes pendía de un hilo. Diplomacia. Se burló Rock Reck. Es una palabra elegante para bailar alrededor de la verdadera Ruth. Es mejor hablar abiertamente. Por eso la desprecio. Que estuvo de acuerdo en reconocer que, si bien regalo podría no ser una palabra exacta, pensó que estaban ofreciendo un intercambio justo. Su precio es demasiado alto e incluso el codicioso Soultid, que rechazó su oferta antes, sabe que rectificar. Declaró: si la roca aceptara la sal de la colmena, nosotros, los lagartos, estaríamos obligados a proteger la automatización. Si un enemigo externo o incluso interno atacara la automatización, los hombres lagartos se preocuparían por la seguridad de su sal y sus salinas. Aunque esta guerra se iniciara por culpa de la propia automatización, los hombres lagartos se verían obligados a estar siempre de su lado. En opinión de Rock Reck, esa era exactamente su intención. Se llama trato o transacción y será beneficioso para todos los que lo declaren. Entonces, ¿por qué rechazas un trato beneficioso para ti? Una sonrisa apareció en la cara de Rock Reck. Así que Kid debería habértelo dicho, comentó con los ojos brillando de placer, presentando una imagen aterradora frente a nosotros. ¿Por qué no? Solo conquistar la automatización, expulsar a los humanos, apoderarse de la mina de sal y el castillo es nuestro. Así será más fácil y tendremos todo en nuestras manos. Retrocedió, aturdido por un momento. Oír 2 veces seguidas una respuesta así de los líderes de tribus poderosas era peligroso. Sin embargo, reprimió su cólera creciente, miró a los ojos a Rock Reck y le preguntó: ¿nos amenazas con atacarnos? No, objetó Roca y una sonrisa socarrona se dibujó en sus labios ofreciendo simplemente una alternativa más favorable a los hombres lagarto, mucho más sencilla que tus charadas diplomáticas. Es una opción eficaz, ¿no te parece? Esta diplomacia inútil no nos servirá de nada, lo que significa que conquistar la automatización sería una mejor opción para nosotros. Rock Reck confiaba en la fuerza de sus guerreros y de su dios y dudaba que los muros de la automatización pudieran resistir su poder. Se estremeció, pero luego miró seriamente a los ojos de Rock Reck y dijo: no te tomes la automatización a la ligera. Los humanos no estamos indefensos, y nunca he dicho que estuvieran indefensos. Naufragio, respondió de manera uniforme. Mis cálculos predicen la victoria, aunque con algunas pérdidas. Pero ustedes guardan secretos desconocidos incluso para mis secretos que les permiten seguir existiendo aquí. Estas incógnitas me preocupan por las posibles pérdidas que podrían infligir a mis guerreros. Se inclinó más cerca, voz más baja, a un murmullo. Tomar la automatización no es un problema. Servimos al dios insecto azul, cuyas bendiciones pueden aplastar tus altas murallas y convertir en polvo a tus soldados de barro. Se quedó en silencio y le sobrevino una epifanía. Había oído rumores sobre los guardianes Serratus, un titán mantis que se rumoreaba que había ayudado a los hombres lagarto en tiempos de guerra y era considerado un avatar del dios azul de los insectos. Incluso estatuas de la criatura adornan los mercados y la propia automatización. Y Serratus no es su única preocupación. Naufragio continuó, una calma depredadora en su voz. Tenemos nuestros propios trucos de caca, guerreros y elegidos con poderes que no puedes imaginar. Imagina cómo temerían tus soldados los truenos y relámpagos conjurados por voluntad propia. Sentimos el peso de las palabras de Rock Reck presionando sobre él. Él sabía de la existencia de este Roties, la ley estaba demasiado extendida para descartar. Aunque dudaba del poder de los elegidos, la imagen de un relámpago destellando entre sus tropas le producía escalofríos.
Las palabras de Rack eran un vívido recordatorio de las vulnerabilidades de sus castillos. Una pesadez de posibilidades tácitas flotaba en el aire. El juego de la diplomacia había cambiado radicalmente. Al exponer la dinámica de la consulta de poder supo que una simple refutación no sería suficiente. Necesitaba una nueva estrategia que reconociera el peligro que suponía el bastidor rocoso y, al mismo tiempo, ofreciera una solución que ningún líder pudiera rechazar. El destino de la automatización y de su pueblo dependía de su próximo movimiento. Las palabras de Rack presionaban como una muralla que se desmoronaba. Cientos de guerreros lagartos podían ser más contra una población humana con pocos verdaderos luchadores. La fuerza de la automatización residía en su número, pero el miedo era un arma más poderosa que la azada de un campesino. Los rumores de conflicto los harían huir, dejando tras de sí murallas huecas y la moral destrozada. La tribu de las orejas cortadas sembraría el miedo, pero la reputación de los hombres lagarto les superaba. La desesperación asintió a Ui, que había perdido esta guerra incluso antes de empezar. Rack percibió la desesperación de su oponente y rompió el silencio. No tienes miedo de venir aquí solo, así que nos estás poniendo las cosas muy fáciles. Con tu muerte la automatización quedará decapitada y solo caerá más rápido. Se encontró con su mirada y, aunque tenía cierto recelo, le contestó que, al igual que tú confías en derrotar a la automatización, yo sé que no me matarás a pesar de haber perdido mi disfraz. Después de todo, los lagartos de escamas negras honran a sus invitados. Rack le miró atentamente. Cierto, estaba de acuerdo. Pero, como he dicho, mi tribu ganará mucho con la conquista de la automatización, pues las familias se desmoronarán en el caos si su señor muere. Una victoria fácil sin un líder, pero no sabrás quién será el próximo señor que objete su voz firme a pesar del pánico que crecía en su interior. Rack estaba intrigado aunque los hombres lagarto no le importaba el aire de automatización, como la rendición y el reconocimiento de su posible muerte tan fácilmente no era algo que había excepto actuado, por lo que inclinó la cabeza y la punta de su cola vibró en previsión de los detalles. Explique, ordenó. Respiramos hondo y una chispa de esperanza se iluminó en sus ojos. Automatización tiene un secreto, comenzó bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo, un arma secreta que ni siquiera mis asesores más cercanos conocen, un guardián tan poderoso que ni siquiera la bendición del dios de los insectos azules bastaría para vencerlo. Los secretos eran armas poderosas, sobre todo si las esgrimía un oponente desesperado. ¿Cuál es el secreto?, preguntó, y su voz perdió la arrogancia de antaño, acercándose más, con una sonrisa socarrona jugueteando en sus labios. Eso que ha dicho es una historia para otro día, una historia por la que merece la pena regatear. Se hizo un silencio tenso en la sala. Rack, cuya confianza se tambaleaba, sopesó lo desconocido y la promesa de conquista. ¿Podría tratarse de un farol? ¿Una estratagema desesperada para salvar la automatización? ¿O hay realmente poder oculto entre esos antiguos muros? Había subestimado a Ui y era bastante obvio, y subestimar sabía que podía ser un error costoso. Suspirando, Rack cedió. Escuchemos la historia, dijo, y luego veremos a dónde nos lleva esta negociación. Y con un nuevo fuego en los ojos se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Había arrojado un guijarro al estanque y ahora tenía que esperar a que las ondas revelaran las verdaderas profundidades del agua. El destino de las automatizaciones dependía de sus palabras sobre el secreto que estaba a punto de revelar. Su historia tejida de verdad y engaño podría darles el tiempo que tan desesperadamente necesitaban. El baile de sus negociaciones dio un giro dramático y ¿quién? El forastero. ¿Lleva la voz cantante? Al menos por el momento. ¿Y por qué Estante resopló? ¿Debería importarle a mi tribu quién es su sucesor? ¿Qué tiene que ver el aire de las automatizaciones con nosotros? Pensó un momento buscando una explicación que Rack pudiera entender. Imagina que empezara el juego del Go, uno de los favoritos aquí, y las líneas de automatización se cruzan para formar una cuadrícula. Colocamos piedras blancas y negras, cada uno compitiendo por el control, rodeado oponentes piedra con 4 de los suyos y desaparece. Juega hasta que no queden cuadrados y luego contar las piedras capturadas en los espacios rodeados. Gana el que tenga más puntos. Hizo una pausa para calibrar la reacción de Rack. Las pupilas del líder reptil se dilataron, un parpadeo de intriga y su mirada. Continuamos, pero las reglas no son más que herramientas. Lo que importa es que soy una piedra en este tablero. Así que estás Recorrect se inclinó hacia adelante hipnotizado y el juego ha comenzado. Sí, confirmamos al juego de Dios usando las tribus de piedras. El desierto es el campo, uno ha traído los gnolls, el otro los lagartos. Quieren enfrentarlos en este tablero creando su propio juego, y ese juego podría llamarse automatización porque el ganador lo tendrá para él solo. El silencio de Rack lo decía todo.
Él sabía, igual que nosotros, que sabía que los hombres lagarto habían desempeñado un papel en la herencia de la automatización. Recientemente, algunos hombres lagarto y sus seguidores se habían acercado a sus hijos y les habían susurrado acerca de los dientes llenos de ira y la mariposa azul, inclinándoles a creer en su deidad, y algunos de sus hijos comenzaron a creer en los dioses. Naufragio Rex ojos brillaban en las sombras. Usted admitió leer tan bien como yo. Usted tiene un análisis fino. Finalmente Naufragio reconocer que estaba en lo cierto. Negociar y predicar su fe era mejor que derramar sangre. Conquistar la automatización no sería fácil. Sus murallas construidas con tierra se alzaban como un obstáculo formidable. El asalto tendría que ser repelido con flechas, barreras de madera, rocas y golpes de lanza. La mina de sal podría ser tomada con menos derramamiento de sangre. A diferencia de conquistas anteriores, ya no eran solo una pequeña tribu. El crecimiento requería la adquisición de recursos, habilidades y tierras. Sin embargo, Roca tenía sus propias razones. No había olvidado la lucha por la supervivencia en su pasado. Admiraba la tenacidad del pueblo, su capacidad para encontrar refugio en esta dura tierra. Tal vez la coexistencia pacífica beneficiaría a ambas tribus. Tal vez este juego de Go podría tener un resultado pacífico inesperado. Con este entendimiento tácito, Rock y nosotros entramos en una delicada danza de negociación. El destino de la automatización y de todo el juego en la vasta península pendía de un hilo. Cada movimiento, cada palabra podía cambiar el equilibrio de poder y conducir a la armonía o al derramamiento de sangre. En esta tensa atmósfera, el verdadero juego no había hecho más que empezar. Aunque obligar a las tribus a convertirse al dios de los insectos azules podría inspirar miedo y obediencia, Rex sabía que no engendraría una fe verdadera. Inclinarse ante una estatua de madera no encendería la verdadera fe, y la conversión forzada probablemente generaría resentimiento después. Además, arrebatar la libertad de fe, junto con tierras y recursos, no estaba de moda. El espíritu de los hombres lagartos Unwin tenía sus propias razones para evitar la coacción religiosa. Encontrar una segunda especie elegida era crítico para su estrategia, y no podía ser una brújula, menos gastando puntos de fe en conversiones forzadas. Necesitaba verdaderos creyentes. Son mucho más eficaces. El nivel de divinidad nebulosa que había alcanzado recientemente le había dado muchos puntos de fe, lo que le permitía elegir dos tipos. A diferencia del primer tipo, que se centraba en una sola tribu de sus dominios, el segundo determinaba todo su desarrollo futuro. Algunos consideran que el primer tipo es un trampolín que transmite habilidades y las descarta más tarde, pero no Nebula. Su primera elección, los hombres lagarto, había superado todas las expectativas, y necesitaba una especie adicional para el siguiente paso, dado que su objetivo era conquistar el sur de la península, lo que requeriría cruzar las líneas enemigas en la fría costa norte. Necesitaba una especie tolerante al frío para apoyar y potencialmente expandir la tribu de los hombres lagarto. No se trataba solo de conquistar, sino de sinergia estratégica y adaptación. El juego se había convertido en un complejo estante de baile que buscaba soluciones de forma pragmática pensando en el bienestar de los hombres lagarto, lo que podía dar lugar a tortuosas alianzas. Nebula, un jugador que controlaba tribus enteras como piezas de un tablero de ajedrez, calculaba cuidadosamente su siguiente movimiento. Y nosotros, el líder humano, cargado con la defensa de su pueblo, nos jugábamos el pellejo intentando desentrañar los verdaderos objetivos de estas poderosas fuerzas, con agendas ocultas, lealtades cambiantes y el destino de incontables vidas pendiendo de un hilo. El juego empezó en serio. No era solo una batalla por el control, era un choque de ideologías, estrategias y, en última instancia, el futuro de todo el mundo perdido. A medida que los jugadores movían sus piezas, la tensión aumentaba, a la espera de la explosión del conflicto que cambiaría todo el panorama. El peso de la fatídica decisión presionó a Nebula. Orcos, elfos, enanos, humanos. Cada especie tenía ventajas y desventajas únicas. Tras una cuidadosa deliberación, optó por los humanos. Desafortunadamente, no estaba solo en su elección. Era el momento de organizar un choque de civilizaciones gobernado por él y su rival, otro dios ya conocido por nosotros como hegemonía. El ganador recibiría el premio de la raza humana, mientras que el perdedor se despediría de su vida. La negociación se ha convertido en un obstáculo inoportuno. Nebula, introvertido por naturaleza, prefería manipular los acontecimientos desde las sombras, empleando su tiempo en manejar a otros personajes en lugar de hinchar las ociosas. Aún así, un encuentro cara a cara con la hegemonía parecía inevitable.
Tal vez pudiera aportar información valiosa más allá de meros informes. Hegemonía llegó elegantemente tarde e intentó una amistosa reverencia y le saludó como a un viejo amigo, diciéndole que hacía tiempo que no le veía. Nebula. Pero Nebula no estaba dispuesta a seguirle el juego y le recordó su larga enemistad, anulando el intento de camaradería de Hegemonía. Hegemonía se opuso, citando sus encuentros pasados, y lo mucho que disfrutó de su último juego juntos, que pensó que era genial. Nebula, constantemente analizando todo, se volvió a recordar. Era un recuerdo aburrido para él, una simple victoria cuando se enfrentaba a la Hegemonía, su estrategia de orcos sagrados. Otra historia trivial. Oyendo esta, Hegemonía se indignó. ¿Trivial? ¿Era ese juego trivial para usted? Nebula explicó que, al principio, las primeras veces que jugó contra jugadores que utilizaban la estrategia de los orcos sagrados, le preocupaba si podría encontrar una forma de contrarrestar la metaestrategia. Pero cuando encontró una forma eficaz de contrarrestarla, todas las partidas siguientes ya eran aburridas y sin desafíos. Hegemonía, visiblemente avergonzado, ocultó su rostro bajo el casco. ¿Podría haber un hombre humilde escondido detrás de esta nebulosa avatar?, se preguntó. La Hegemonía recobró el sentido común y, sin perder la esperanza, declaró su intención de derrotar por fin a Nebulosa, que pensaba que siempre lanzaba amenazas vacías. Cuestionó la lógica de tal conflicto, recordando a la Hegemonía la finalidad de esta realidad. El mundo periclitado era un campo de batalla, no un juego. Iniciar una guerra de aniquilación entre sus mejores fuerzas era un suicidio estratégico. Sunwin decidió recordárselo a su oponente y preguntarle por qué quería luchar ahora. ¿Por qué ventajas? No habría próxima ronda ni próxima vez aquí. Para el perdedor, este asalto sería el último de su vida. Hegemonía lo sabía bien. El propio Inuit. La tensión flotaba en el aire mientras las dos poderosas deidades chocaban sus cuernos. ¿Sería su conversación un impulso para la cooperación? ¿O encendería las llamas de la guerra por toda la tierra, con el destino de sus especies elegidas e incontables vidas pendiendo de un hilo? Solo el tiempo dirá qué prevalecerá en esta batalla entre dioses, la razón o la rivalidad. El mundo perecido era una amante cruel. Las primeras decisiones tenían peso y los pequeños errores de cálculo tenían después consecuencias nefastas. Cada victoria y cada derrota resonaban en el juego determinando su futuro. Si bien las partidas futuras eran posibles, el comienzo de la partida ofrecía un campo más amplio de posibilidades. En este paisaje implacable la Hegemonía nebulina se enzarzó en una feroz rivalidad. Estamos a punto de ponerlo todo en juego. Hegemonía, siempre impulsiva, ansiaba la confrontación inmediata. Era conocido por su peculiar estilo de juego. A primera vista, parecía sencillo y predecible, pero en los conflictos mostraba instintos animales y tomaba decisiones inesperadas. También se le daba bien la multitarea. De hecho, hubo muchos casos conocidos en los que la Hegemonía, uno gracias a las batallas en el principio y una opinión nebulosa, él mismo no debería haber adaptado a lo que el otro personaje era bueno, y se involucran en ese conflicto temprano. Siendo un hábil estratega, comprendió los riesgos de un conflicto temprano en este juego. Una guerra entre sus principales fuerzas no solo destruiría a uno de ellos, el ganador sería lisiado, presa fácil para los otros jugadores. Para evitarlo, propuso otro método para que la Hegemonía decidiera cuál de ellos ganaría y recuperaría la automatización. Nebula no quería seguir el guión de su oponente, aunque él también podía tener éxito en las primeras escaramuzas. No tenía sentido apostar por la fuerza de la Hegemonía. Esto no era solo una batalla, era una conversación, una sutil manipulación. Era obvio que cada uno de ellos quería conseguir la automatización de una cosa, y aunque Hegemonía aún no lo sabía, Nebulosa ya había ganado este asalto convenciéndole de ir por el camino equivocado. En la batalla, redirigiendo hábilmente la sugerencia de Hegemonía, dirigió el duelo en la dirección que él quería. Profecía contradictoria. El juego era ahora una danza de engaños en la que los jugadores sostenían creencias contradictorias. La lucha por la supremacía había cambiado. Ya no era un choque de ejércitos, sino una batalla de ingenio, una guerra librada a través del tejido mismo de la fe. El mundo periclitado contuvo la respiración mientras observaba a los dos dioses jugar su peligroso juego. Se acercarían, nebulosos y calculados, si no inclinarían la balanza a los impredecibles instintos de la Hegemonía. El juego había comenzado, y lo que estaba en juego no podía ser mayor. La profecía es una habilidad que se obtiene cuando la divinidad del jugador alcanza el nivel 6. Es como una búsqueda que el jugador se da a sí mismo y si cumple la profecía, recibirá puntos de experiencia adicionales. Sin embargo, la penalización por fallar también es significativa. Al fallar, la cantidad de experiencia que el jugador podría haber ganado durante este periodo se reduce debido a la absorción de los recursos religiosos invertidos en crear y difundir la profecía.
Si el jugador tiene mala suerte, también puede recibir una penalización o puede ocurrir un incidente negativo entre las criaturas que le son leales. Un breve ejemplo de tal profecía y su impacto. Un rey recibió un mensaje divino de un profeta ciego que decía que el hijo del rey mataría al rey y se acostaría con su mujer y destruiría el reino. El rey estaba asustado por esta profecía, pero no podía soportar matar a su propio hijo con sus propias manos. Así que ordenó a uno de sus subordinados que matara a su hijo en su lugar. Sin embargo, el subordinado no tuvo el valor de matar al niño. Lo dejó en el campo y un pastor lo encontró. El niño creció y se convirtió en un joven. Le llegaron rumores de que los padres que tenían no eran sus padres biológicos. Fue a ver al profeta para averiguar la verdad. El profeta le dijo que, por contarle la verdad, se acostaría con su madre y mataría a su padre. Aunque el joven seguía queriendo a sus padres actuales, no eran sus padres biológicos, por lo que abandonó su pueblo natal y se lanzó a la aventura. Mientras iba en un carro por el camino, se encontró por casualidad con un rey con el que discutió, luchó y lo derrotó. Luego luchó incluso contra un monstruo que amenazaba el reino y que tenía cabeza de hombre y cuerpo de león. Como recompensa por matar al monstruo, se casó con la reina que había perdido a su marido y se convirtió en rey. Unos años más tarde, se enteró de que la profecía que intentaba evitar ya se había cumplido. El rey que conoció y mató en el camino era su padre biológico, y la esposa del rey con la que se casó era su madre biológica. Al enterarse, la reina, que era su esposa y madre biológica, se ahorcó, y el rey se sacó los ojos y se arrojó del palacio. Al final, el reino cayó. A diferencia del ejemplo confuso, la habilidad era bastante sencilla. El jugador se encomendaba a sí mismo y a sus subordinados la tarea de predecir lo que ocurriría en el futuro. Y si la profecía se cumplía, recibía puntos de fe gastados en transmitir el mensaje divino a su tribu, así como una recompensa que dependía de la dificultad de cumplir la profecía. Por ejemplo, predigo que Rek matará a un monstruo terrible, y si ayudo a Rek a cumplir esa profecía, obtengo una buena cantidad de XP. Sin embargo, los jugadores del mundo perecido no usaban la habilidad tan a menudo. Esto se debía a que había una penalización por no cumplir la profecía. Si se gastaban muchos puntos de fe en crear una gran profecía, la penalización por no cumplirla sería aún más severa, se perderían puntos de fe y la experiencia podría disminuir, haciendo que el nivel del jugador bajara. Y si el jugador tuviera mala suerte, sus personajes involucrados en la profecía podrían ser maldecidos o enfrentarse a un acontecimiento negativo inesperado. Si el creador de la profecía de Dios ni siquiera puede controlar su propio destino, entonces no es apto para ser un Dios. Por lo tanto, no importaba lo simple que fuera la profecía, los jugadores estaban obligados a cumplirla. Las profecías demasiado simples no se utilizaban con demasiada frecuencia porque el número de puntos de fe devueltos era menor que el número original de puntos utilizados, pero aún así se utilizarían si fuera necesario. Si el jugador confía en la opinión de alguien, el mejor momento para utilizar la profecía era ahora. La profecía contradictoria es cuando dos jugadores hacen profecías que se contradicen entre sí. Por ejemplo, el jugador A y el jugador B hicieron una profecía sobre la persona C. El jugador A predeciría que se moriría en 3 días, y el jugador B predeciría que se estaría vivo en 3 días. El jugador A intentaría por todos los medios matar a C en los 3 días siguientes, y el jugador B utilizaría todos los medios para proteger a C de la muerte. Así, solo uno de los jugadores A o B cumplirá su profecía y el otro fracasará. Así, uno recibirá una recompensa y el otro un castigo. Este tipo de apuesta es posible sin profecías, pero la profecía contradictoria está directamente apoyada por el sistema de juego, por lo que no hay ningún resquicio legal, y el perdedor recibirá severamente un castigo, a diferencia de las apuestas verbales. En el caso de la profecía contradictoria, el perdedor seguiría siendo penalizado aunque quisiera hacer trampas y no quisiera cumplir la penalización. Por lo tanto, sería mucho más favorable ganar, independientemente del hecho de que el oponente podría estar en desacuerdo con el resultado de la apuesta. Hijo Herida solo quería ver su claro beneficio si ganaba. Por último, preguntó la hegemonía, ¿con qué tipo de profecía deberíamos ir? Usted debe saber que el señor de la automatización elige a su sucesor, ¿verdad? Hijo Herida respondió. Hegemonía inmediatamente se indignó sin razón. ¿Me estás gastando una broma para averiguar cuánto sé sobre automatización? Sun Moon solo se rió de su carácter irascible y respondió con calma que por supuesto que no sin él, pero la razón principal por la que decidió elegir este tema para la profecía fue porque sería conveniente crear una profecía conflictiva basada en él. Un Géminis asintió y dijo, la automatización elige regularmente a su gobernante, y esa persona se convierte en el gobernante de la automatización.
Al parecer, el tiempo que el Señor puede permanecer en el poder es diferente cada vez y solo el propio Señor de la automatización en ese momento sabe cuánto durará su mandato. Alguien decidió compartir un poco de información y dijo que esta es la razón por la que el Señor de la automatización oculta su identidad. Porque si la gente conociera su identidad, entonces cuando hubiera que elegir al próximo sucesor, muchos buscarían ocupar el lugar del Señor de la automatización y su vida correría peligro. Finalmente, decidieron crear una controvertida profecía basada en quién sería el próximo Señor de la automatización. Hegemonía abrió la ventana del sistema con sus registros y preguntó si se refería a que debían elegir a uno de los 5 hijos del actual Señor de la automatización. Sungwin respondió que sí, y lo importante es que el momento de elegir al próximo sucesor está casi aquí, y el actual Lord quiere ceder su puesto a uno de sus hijos. Y eso significa que habrá 5 sucesores potenciales, y deben elegir a uno de los 5 niños y predecir qué hijo o hija será el próximo heredero. Como solo habrá uno, las profecías se contradecirán inevitablemente, y si ambos se equivocan tontamente, tendrán que aceptarlo tal como es. Hegemonía aceptó de inmediato, y al ver que aceptaba el desafío tan fácilmente, Sungwin se dio cuenta de que también había preparado algo de antemano. Sin embargo, nuestros héroes seguían creyendo que Hegemonía no se había preparado tan a fondo como él, ya que él mismo sabía desde hacía tiempo que algo así ocurriría y se había estado preparando durante mucho tiempo. Tiene 5 sucesores potenciales. Le gustaría que le presentara una lista de ellos y le diera una breve introducción si no los conoce, le preguntó Hegemonía, a lo que el hijo herida accedió encantado, pues era una gran oportunidad para escuchar a su oponente sin revelar sus conocimientos. Él mismo era muy consciente de la automatización, señores niños, pero tenía curiosidad por la hegemonía, su opinión sobre ellos. Entonces comenzó una orden. El primer niño Dan es un hombre de unos 30 años. Tiene una constitución fuerte y él mismo confía en él. Creo que también es bastante inteligente para tener el apoyo de los 4 miembros de la familia real y es el que tiene más posibilidades de convertirse en Lord. Hegemonía se aclaró la garganta y continuó hablando. El segundo niño Juan es un hombre de unos 20 años. Es hermanastro del primer hijo y se le considera débil. No es especialmente sociable y no se muestra ante los demás, prefiriendo la tranquila soledad. Se rumorea que no tiene ningún interés en convertirse en heredero, aunque hay una familia que le apoya, la familia de su madre. El tercer hijo, Jen, es una mujer de unos 20 años. Tiene la misma madre que el primer hijo. Sale a menudo al mundo exterior y viaja. Oculta su identidad, pero se lleva bien con cazadores y matones. La mantiene una familia de 4 miembros. El cuarto hijo, Keelung, es una mujer de unos 20 años. Su madre es distinta a la del primero y el segundo. Se rumorea que su madre ya está muerta, y que se suicidó. Fue algo extraño en su apariencia y comportamiento, así que los que la rodeaban pensaron que estaba maldita. Hay algo inusual en ella, así que es rechazada no solo por el Señor de la automatización, sino también por otros miembros de su propia familia. Por último, el quinto niño hombre es una niña de unos 10 años. Dicen de ella que tiene una inteligencia extraordinaria y talento para muchas cosas. Nació cuando el Señor ya era anciano. Por eso parece que la quiere mucho más que a los demás hijos. Ahora que todo el mundo se ha presentado brevemente y sus avatares están delante de ellos, la hegemonía pregunta, ¿qué os parece? ¿Deberíamos elegir enseguida? ¿O necesitáis tiempo para comprender toda la información? Pero alguien ya se había decidido hace tiempo y quería decidirlo todo aquí y ahora, ya que si él mismo necesitaba tiempo, significaría dar tiempo a la hegemonía y eso era innecesario. Por lo tanto, sugirió, ¿por qué no escribimos y probamos nuestras predicciones en la ventana de la profecía conflictiva? Si predecimos lo mismo, la profecía conflictiva seguirá fallando, y podemos hacer clic en no. Y si elegimos sucesores diferentes, podemos pulsar sí y empezar. ¿Qué te parece? Hegemonía, acordó Sungwin a continuación. Abra la ventana del sistema profecía contradictoria. El sistema preguntó inmediatamente, ¿desea establecer la profecía contradictoria con la hegemonía jugador? Pero antes de tomar una decisión, recibió la advertencia de que, si no cumplía la profecía, sufriría graves daños y grandes pérdidas. Uno debería haber pensado bien las cosas antes de tomar una decisión así, pero cada uno de ellos estaba dispuesto a correr el riesgo y confirmó su decisión. Ahora cada uno de ellos eligió quien creía que sería el heredero. Un Géminis eligió VCO segundo hijo. Estaba seguro de que Junio sería automatizaciones próximo sucesor. La profecía jugador es nebulosa. Sin embargo, declaró, el Sella cuarto hijo que Kun será automatizaciones próximo sucesor cuando la elección ya se había hecho, y se enteraron de lo que el oponente había elegido. Hijo herida comprobó hegemonías cara.
como era de esperar, fue sorprendido por la elección nebulosa, y eso fue a su favor, seguro. La cuarta hija del Señor no era una elección obvia o incluso extraña a primera vista, pero como siempre, no era tan simple. Ahora que cada uno de ellos había hecho elecciones diferentes, había que confirmar la creación de la profecía conflictiva. Hegemonía recuperó la confianza y golpeó con fuerza, para golpear la ventana del sistema y confirmar el inicio de su enfrentamiento. Estaba seguro como siempre de que lo haría, cuando la profecía contradictoria se confirmó, y dos profecías contradictorias comenzaron a difundirse entre la automatización de una fuente desconocida. Ahora volvamos 3 semanas más tarde a la conversación entre Rock y nosotros. Automatización, señor. Al principio SEO trató de ignorar las profecías, pensando que debía ser la familia de hacer algo mal otra vez. Esperaba que no fueran más que rumores que con el tiempo se calmarían. Sin embargo, las profecías no remitieron, y se hizo evidente que ocurrían desde detrás de los muros de la automatización. Así que se dirigió a los gobernantes de las dos poderosas tribus para encontrar la fuente de todos esos rumores que habían estado circulando durante las últimas 3 semanas. No entendía por qué Jun y Kyung eran los que aparecían en los rumores. Al contrario de lo que pensaban otros miembros de la familia, aún no teníamos intención de elegir a su primer hijo Dan como sucesor. Sin embargo, se hablaba de que el sucesor sería o el primogénito Dan o el tercer hijo, Jin, así que las profecías en sí eran un poco sospechosas porque no concordaban con las teorías convencionales. Supuso que alguien debía haber iniciado los rumores a propósito. Al final, Koun trató a un hombre para encontrar la fuente de las profecías. Tardó mucho tiempo, e incluso tuvo que ir él mismo a buscarla varias veces, pero nunca se encontró la fuente. No dejaba de preguntarse cómo podía ser. Parecía imposible si navegamos tanto. Los niños y los miembros de la familia estaban confundidos, porque sabían que pronto sería el momento de elegir un sucesor, que Kou había logrado deshacerse de los rumores y castillo de automatización, pero esta vez algo vino de fuera. Se había corrido la voz por todas las familias de que la tribu de las orejas cortadas y los lagartos de escamas negras se acercaba al castillo, y los knowles y los lagartos que parecían traidores o vagabundos tardaban más en pasar por las murallas y miraban de cerca. Sabíamos que algún día llegarían, pero esperaba que no en un momento tan desafortunado. Ambas grandes tribus eran difíciles de entender, pero a él le parecía que estaban relacionadas de alguna manera con estos rumores. Sin embargo, sus encuentros le demostraron que las cosas eran muy complicadas. En el peor de los casos, las dos tribus podrían haber formado una alianza y atacado la automatización, pero no parecía ser el caso. Seguimos reuniendo información sobre ambas tribus y descubrimos que ambas tribus creían en dioses diferentes. Ambas tribus no se odiaban, pero seguían tratando a la otra tribu con hostilidad y las consideraban rivales con las que algún día tendrían que luchar. Ambas tribus son enormes y no se puede jugar con ellas. Probablemente creen que el desierto es demasiado pequeño para ambas tribus y que solo debería ser para una de ellas. Mientras los humanos sobrevivían a duras penas en este castillo automatizado, Decimos sabía que tenía que hacer todo lo posible para cumplir con su deber final como el señor de la automatización, y decidió arriesgar su vida para hacerlo. Sentía que definitivamente había una conexión entre el movimiento de las dos tribus y el sucesor y los rumores, pero no había pruebas. Incluso el hecho de que aún no hubiera muerto tras reunirse con los líderes de las dos tribus era extraño y ya significaba mucho. Significaba que nosotros mismos no éramos más que un pequeño guijarro en el campo de juego, y eso le daba una confianza desesperanzadora. Ya había decidido recordar que no era más que una piedra en el tablero, y así, sin más, se confirmó como desesperanza. Aún fue el primero en sentir cómo se desvanecía el calor en la tienda, pero nosotros seguíamos soportando el aire frío de la noche del desierto mientras el fuego se apagaba. Rock miró el fuego moribundo, rompió unas ramitas secas que tenía a su lado y empezó a echarlas al fuego, revitalizándolo. Tras escuchar parte de una historia Rock se dio cuenta de lo mucho más fáciles que eran las cosas cuando se dejaba de lado la diplomacia y se podía hablar directamente. Seguía en silencio y no estaba de acuerdo con él, pero Rock continuó diciendo: y solo tienes que elegir a uno u otro, a la tela de vela o a mí, a la nariz o a los hombres lagarto, al dios de los dientes malvados o al dios de los insectos azules. Extendió la mano para que la automatización se sometiera a los hombres lagarto. Sin embargo, para nosotros no era tan sencillo. No se trataba solo de elegir uno de los dos. Otros pensarían que el perchero le estaba pidiendo que eligiera entre dos preciosos regalos. En su mente, sin embargo, era más una cuestión de cuál le dolería menos si ponía su cabeza en las fauces de un tigre dientes de sable o de una cacatúa rex.
Incluso en esta situación, la elección era obvia para Rack y dijo, lo siento, ¿te parece? ¿Pero no sería mejor poner la cabeza en la boca de Akaka-Trucos? Pero él dijo que la célula Ket también dijo que un tigre dientes de sable habría sido mejor. Rack decidió pensar desde el punto de vista de VCOs. Él todavía no creería cualquiera de las palabras dulces caballero calcetino él mismo había dicho de todos modos. Y sus dudas eran probablemente la razón de que la automatización siguiera existiendo. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Rek. Bueno, por ahora, voy a dar un paso atrás, replicó nosotros, y dejar que el tigre dientes de sable y la cucaracha luchen entre sí. Al final habrá un ganador, pero lo más probable es que esté exhausto, agotado y herido. Prefiero que esté medio muerto, pero al final me dará más opciones. La verdadera cara del vencedor se mostrará. Roca fácilmente entendido vemos su analogía y dijo que era como si estuviéramos tratando de decirle que no iba a hacer su elección ahora, mientras pensaba que lo que quería decir es que él decidirá qué hacer cuando se elija al sucesor. Después de todo, la distancia entre él y el sucesor es mayor que la distancia entre el sucesor y la automatización. Así que piensa que puede utilizar al rehén para hacer lo que quiera. Sin embargo, el sucesor debe ser elegido pase lo que pase, y el momento de elegir ya casi ha llegado. ¿Qué crees que Kou preguntó? No parece tan malo. Si no te importa quién gane entre yo y la noche de los calcetines, la nariz y los hombres lagarto, el dios diente malvado y el dios insecto azul, entonces está bien. Sin embargo, me suena como si usted simplemente ha aceptado su destino como un guijarro. Willis en un estante de la tabla respondió. Creo que eres el mismo Perit. Nosotros. Puedes pensar lo que quieras, pero usted es el mismo. Suena como si no hay nada que pueda hacer a mí. Y el hecho de que te resignes a tu destino es como una piedra en una pizarra. Crees que ya es demasiado tarde, pero podrías haber hecho las cosas de otra manera. ¿No habría sido mejor aprender más sobre ambas tribus y ver cuál era mejor? Si te hubieras dado cuenta antes de que no podías escapar de los dos. Las palabras de Rack cortaron dolorosamente su corazón, pero luego Rack sacudió la cabeza y continuó hablando. No, tienes razón. No hacer nada dependiendo de la situación también es una buena opción. Eres sabio como para ser humano. Se levantó y una brisa sopló en la tienda y el fuego parpadeó. Las sombras de los dos jefes enfrentados también se balancearon violentamente junto con el fuego. Esto señalaba el final de la conversación. Aquí iba a terminar su conversación, pero antes de irse quería hacer una última pregunta. Mirando con cansancio al perchero dijo, después de todo, no soy el único que es una piedra, tú también lo eres. Solo el tablón sobre el que estás parado es un mendigo. ¿No te asusta eso? ¿No te sientes enfadado, herido o indefenso por ese hecho? Kou, queríamos decir que la piedra también era solo un juguete de los dioses. Las comisuras de los labios de Rack se levantaron ligeramente en una sonrisa significativa, y todavía nos damos cuenta de que Rack no pensaba lo mismo. Sin embargo, no podía adivinar la respuesta de Rack a su pregunta. Finalmente, después de un silencio un poco prolongado, Rack prometió, voy a responder a esa pregunta cuando esto haya terminado. Tal respuesta nos complació y dijo, bueno, aunque personalmente, espero que esta sea la última vez que os vea a ti o a Salkeith. Antes de irnos, Rack nos preguntó si necesitaba que le acompañáramos a la salida del campamento, pero le aseguramos que no había problema. Había venido como chico de los recados, así que se marcharía como un mensajero más. Kou se levantó de su asiento pasándose la capucha de cuero por la cabeza y salió de la tienda. Nadie se detuvo ni le miró con extrañeza, como si Rack ya les hubiera dicho algo. Kou tuvo el pensamiento repentino de que era su oportunidad de espiar a los hombres lagarto, pero lo descartó rápidamente. Después de todo, ya no importaba. Su corazón estaba abrumado por pensamientos pesados. Kou se había enfrentado a situaciones similares en el pasado, y sabía que tenía que arreglar las cosas en lugar de hacer lo que su corazón le decía. Atravesó el campamento del hombre lagarto y salió al desierto. Miró las estrellas. Al menos había de terminar la dirección por las estrellas. Tras 2 horas caminando en la dirección que había elegido, apareció una pequeña colina baja. Se dio cuenta de que había llegado al lugar correcto cuando olió estiércol de caballo. Esperándole estaba nuestro sobrino, que era su ayudante. Con él había varias personas más. Saludó alegremente el exitoso regreso de su señor y llevaba en sus manos ropas nuevas propias de un señor. Nosotros, sin embargo, le aseguramos que no es ningún alivio que haya regresado sano y salvo. Decimos, o se quitó la capucha de cuero y empezó a quitarse la ropa vieja con la que había hecho este viaje y empezó a ponerse ropa normal para un señor. También se afeitó la barba que se había dejado crecer durante este tiempo. La barba afectaba enormemente a la impresión que daba una persona y era útil tenerla a la hora de disfrazarse.
pero ahora ya no era necesaria. Nos acercamos a su caballo y a todas las preguntas de sus subordinados sobre cómo había ido todo respondió brevemente: nada ha cambiado, procederemos según lo planeado. El plan era no hacer nada y esperar a que terminara la lucha entre las dos tribus para no ser arrastrados a la guerra. Cuando le preguntamos cómo les iba a sus subordinados, el ayudante dijo: lo siento, no tengo excusas. Los lagartos de escamas negras están demasiado cansados como la tribu de varios años. Kou ordenó a sus subordinados que exploraran la tribu de los escamas negras mientras él hablaba con Rack Rack. Sus órdenes no se limitaban a averiguar cuántos eran, cuántos guerreros había entre ellos o cuánto ganado tenían. Entre los hombres lagarto y la automatización había comerciantes, estibadores y vagabundos. Tenía que haber un infiltrado de la tribu de la cremallera entre ellos. Encontrar esa conexión e interrumpirla era la única forma que tenía la automatización de salir del juego entre Salked y Rack Rack. No podemos simplemente ejecutar a todos los gnolls y hombres lagarto y la automatización que causaría resentimiento en el castillo. Sin embargo, no puedo dejar las cosas como están. Tenemos que encontrar la conexión y romperla. Al final lo conseguiremos, le aseguró el ayudante. Durante los últimos días, hemos estado buscando hombres lagarto de automatización familiar, pero no hemos visto a nadie más que a los guerreros lagartos locales. Hughie entonces dijo: muy bien, no hay forma de que los hombres lagarto no los notaran. Debe haber hombres lagarto, a los que se les ha ordenado venir a la automatización y recabar información sobre nosotros. Tenemos que ampliar nuestro radio de reconocimiento. En ese caso, el ayudante estaba seguro de que si añadían más soldados a los exploradores, luego no serían suficientes para defender las murallas del castillo. Pero nada de eso le importaba al señor autómata que los muros estuvieran a salvo por ahora, mientras las dos grandes tribus se mantuvieran a ambos lados del castillo. No había necesidad de preocuparse por la defensa física. Incluso si la automatización de las altas murallas se derrumbaba, se reconstruirían, impidiendo la invasión exterior. El verdadero problema era el muro invisible, constantemente atacado por diversas religiones, profecías, rumores e ideas. Ni siquiera nosotros, los marineros, podíamos entender del todo los conceptos modernos de información y guerra psicológica, pero lo adivinaba vagamente. Reflexionando sobre todo esto, regresaron apresuradamente a su castillo. Hace 3 semanas, cuando las dos profecías de los dioses acababan de empezar a difundirse en algún lugar de las altas montañas, una mujer escalaba un acantilado agarrándose a las rocas con las manos desnudas. Juraba repitiendo una frase con la que estaba segura de que le habían tomado el pelo con maldita niña. Pero esta vez la maldita niña no era ella, sino el que le había tendido la trampa. Ya tenía las palmas de las manos destrozadas y la sangre le corría por los brazos. A juzgar por lo bien que escalaba, parecía que tenía talento, pero por el momento, parecía estar en apuros por algo más que sus manos heridas. Su tobillo izquierdo estaba muy hinchado. La mujer se limpió la sangre de las manos con la cara y se acercó a la cornisa. Sin embargo, fue un error. El saliente era una roca hábilmente escondida que se inclinaba cuando la mujer se colgaba de ella y apoyaba su peso. Afortunadamente, la mujer tenía un buen sentido del equilibrio. La mujer era débilmente joven. Vemos su cuarto hijo. La primera semana, la joven pensó que todo iba bien. Estaba acostumbrada a la alienación de los que la rodeaban, pues había crecido oyendo palabras como niña maldecida, y se comía a su propia madre. Creció sin el apoyo de 4 familias y de su propio padre. No podía vivir orgullosa como hija de un señor, pero nada de eso le importaba. Sabía que había mucha más gente viviendo en peores condiciones. Había desierto por todas partes, e innumerables tribus luchaban por sus propios intereses. Por otro lado, había orden en la automatización. El orden lo mantenían 4 familias. Aunque el interior de la automatización no podía calificarse de paraíso, poder entrar y salir libremente de los muros del castillo como residente era hermoso en sí mismo. Para seguir siendo residente del castillo, la gente tenía que hacer un gran favor o dedicar una gran cantidad de riqueza a la automatización. Y eso era más difícil para las especies distintas de los humanos. Así que Matar decidió vivir utilizando la última ventaja que tenía. Y esa era el negocio. Entrar y salir de las murallas del castillo significaba que uno podía vender dentro mercancías que se vendían por casi nada fuera de la automatización, pero se vendían a precios altos dentro de las murallas del castillo y viceversa. Para hacer negocios, había que entregar cierta cantidad de riqueza al señor, pero a los Yun no nos importaba. Sin embargo, las cosas no volvieron a ir bien. Mirando sus bienes de seda dispersos, se lamentó. No puedo creer que la rueda de la carretilla estuviera rota. Maldito bribón, ¿te atreves a prestarme semejante cosa? Tal vez no te lo pague con sal. Los que seguimos subiendo por la roca miramos un momento hacia abajo.
Unos metros más abajo había una carretilla de monociclo destrozada. Era un milagro que, tras caer de la carretilla una semana, Young solo hubiera sufrido un esguince de tobillo y magulladuras por todo el cuerpo. No habría sido extraño que hubiera perdido la vida, pero sus pensamientos estaban centrados en otra cosa. Pero el camino de vuelta era largo y tuvo que esforzarse mucho para salir.